Bueno, continuando chicos, en este segundo video correspondiente a esta sesión, el día 25 de noviembre, vamos a continuar con los aspectos de responsabilidad de los servidores públicos. En estos 40 minutos vamos a hablar tanto de la inmunidad, la impunidad y el fuero que tienen los servidores públicos. Continuaremos también mañana viernes y la próxima semana con todo lo que concierne también a de dónde emanan estas atribuciones en materia de responsabilidad de los servidores, ¿no? Porque para ser servidor público, pues también se requiere una relación laboral. Y esta relación laboral parte efectivamente desde el contexto de que los servidores públicos son empleados del Estado. Y al hablar de Estado es autoridad, puede ser el gobierno federal, estatal, municipal u organismos descentralizados. Y como tal, pues se rigen por el apartado B del artículo 123 de la Constitución. Y les aplicaría también el artículo 108 en materia de responsabilidad, como lo vimos en el otro video, en el video anterior, ¿no? Bien, vamos a continuar. Algunos autores, y en este caso vamos a hablar de Carlos Garza, nos dice que para tales efectos se debe considerar como responsables, como cualquier otro sujeto del Estado de Derecho, a los funcionarios, por supuesto que cometen delitos, infracciones o falta. Esto implica de que no por el hecho de ser funcionarios públicos se quedan exentos de los ámbitos de responsabilidad. Pues recuerden que se tiene un cargo gubernamental y esto conlleva sobre todo responsabilidades en beneficio de una ciudadanía y que si se actúa de mala voluntad o desviando las buenas intenciones un servidor público, este deberá de ser sancionado para tales efectos, ¿no? Bien, en este caso la Constitución, para que un funcionario desempeñe bien sus funciones, se prevé que durante el tiempo que dure el encargo, no pueden ser perseguidos por actos punibles, digo, en alguno, ¿no? Salvo plena declaración de procedencia de la Cámara correspondiente del Congreso de la Unión. Digo, algunos servidores, hay que entender que algunos en especial tienen fuero, como ya se mencionó, de acuerdo a los cargos y que más adelante vuelvo a repasarlos para que no se pierdan de vista, ¿no? Como son magistrados, ministros de la Corte, miembros del Consejo de la Judicatura, los representantes de elección popular, como son diputados, senadores, los diputados locales, regidores, alcaldes, gobernadores y el propio presidente de la República, principalmente, ¿no? Ya ahondaremos en ello. Entonces, no pueden ser, porque a veces depende de las declaraciones con las que se hagan. Pero esto no implica que existan, son inmunes o pueden impune su acción cuando viene a ser dolosa. Ustedes vieron ahí que se mencionó la declaración de procedencia. Acuérdense que los casos los va a analizar el Congreso para ver si se le quita el fuero a un servidor para que pueda hacer frente a la justicia. Y no se le va a acusar de una manera, perdón, no se le va a sentenciar de una manera determinante. Acuérdense que de todos el acusado goza por garantías en nuestro sistema garantista o bueno, nuestro sistema jurídico, en nuestro Estado de Derecho, de la garantía de audiencia. Entonces nadie puede ser vencido sin antes ser oído, o sea, eso no puede quedar omitido. Entonces, ¿cómo vamos a entender las concepciones de impunidad? La impunidad es una condición en que de aquel o del servidor podemos entenderlo de la persona que no está sujeto a las sanciones que se prevén por la ley por cometer faltas, infracciones o delitos. Los únicos funcionarios que en México son impunes, en este caso, son diputados y senadores, pero solo también recuerden por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, por las razones históricas, ¿se acuerdan? Porque lo que opinen, independientemente de que sean cuestiones graves, de acusaciones en contra del presidente, además, no pueden ser juzgados. Acuérdense de la parte histórica que les dije cuando Victoriano Huerta
pues, traiciona a Madero, es un usurpador, y Belisario Domínguez y Serapio Rendón iniciaron con las críticas tanto desde el Senado y la Cámara de Diputados, y como tal, por esas razones fueron detenidos y se les cortó la lengua, ¿no? Entonces, es una parte de esa razón histórica que se tiene con relación al fuero, que hay que entenderla. Ahora, la inmunidad constituye una condición del que no ha de ser perseguido ni juzgado por responsabilidad, que es inmune, o sea, impune es que no tendría castigo. Y la inmunidad, impune pues, sin pena, ¿no? Y la inmune viene a ser que de alguna forma es una condición de que no se le puede perseguir, no porque sea impune o no, sino goza de una, vamos a llamarle una burbuja protectora, pero en cuestiones de responsabilidad penal pero solo dura mientras se encuentra ocupando el cargo. El día que deja de ser diputado y senador, no, tendrá que ser frente a la justicia por sus malas conductas o abuso de poder, porque eso tampoco los excluye, ¿eh? Una cuestión es el abuso de poder, la corrupción, delitos graves, y para ese efecto, les vuelvo a reiterar, tiene que ser desaforado. No se puede iniciar la persecución así a bote pronto. Ahora, ¿quiénes son los servidores públicos que tienen inmunidad? Inmunidad. Conforme a la Constitución, solo la tiene el presidente, ya se los dije hace un momento, los diputados y senadores, los ministros de la Corte, los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, es decir, los colaboradores directos del presidente, como el secretario de Hacienda, de Economía, el de seguridad pública, el de energía, medio ambiente, también a los representantes, o bueno, lo que era el Distrito Federal, los diputados, o sea, de cada entidad federativa, el jefe de gobierno o gobernador en la Ciudad de México, el fiscal como colaboradores directos, a los consejeros electorales también del INE y de los institutos estatales electorales. Y los magistrados también de los tribunales superiores de justicia, es decir, el Poder Judicial Estatal, también contarán con esos beneficios. Bueno, con esa vamos a llamarle burbuja. Y si están los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de cada entidad federativa, también están los miembros del Consejo de la Judicatura de cada entidad federativa, ¿de acuerdo? Entonces, pero no pierdan de vista, o sea, cuentan con esa burbuja, pero esa burbuja o ese manto protector se les puede quitar en el momento en que se inician los procesos de desafuero, que se investiga que efectivamente hay elementos para encontrar su responsabilidad. Y pues recientemente pues fueron dos diputados federales que se les quitó el fuero. En este caso se hizo el análisis, lo que fueron la procedencia, el procedimiento de procedencia que se hizo en el Congreso, y se le quitaron, por ejemplo, a un diputado federal, creo que de Tlaxcala, me parece, si ustedes lo recuerdan, Saúl Huerta, por abuso a menores, abuso y corrupción de menores. Entonces él, pues finalmente se le quitó para que hiciera ahora sí frente a las autoridades estatales en materia penal, por ser un delito penal en ese caso. Entonces, este menor, pues bueno, se iniciaron las averiguaciones, la denuncia, y como tal, como había elementos, se decidió. Ahora, si resulta inocente, pues bueno, la cuestión se le restituiría el fuero o demás. Pero si de no ser el caso, si se comprueba la culpabilidad, pues tendrá que pagar las responsabilidades. Pero ahora, en la inmunidad como tal o impunidad, en México solo la tiene el presidente de la República en cuanto a su responsabilidad penal y por lo que dure el encargo, es decir, por esos 6 años. Pero lo único que se le puede procesar al presidente de la República, lo único, porque pues bueno, muchas de sus decisiones pueden afectar a unos en aras de salvar, como por decirlo, de salvaguardar el país. Pero, sin embargo, hay detalles que no le están permitidos al presidente, como será, lo veremos en la traición a la patria. La traición a la patria que, les digo, es también un concepto muy amplio, a lo mejor impreciso, pero porque realmente cómo pudiéramos considerar es traición a la patria. ¿Qué es?
O sea, vendérselo a los extranjeros, pactar con otro país para una invasión, o ser mal director de la economía nacional que atenta efectivamente contra la nación. O sea, ¿qué es? Digo, faltaría algunos detalles de precisar realmente a qué se refiere con eso de traición a la patria, ¿no? Digo, nos quedaron los conceptos del siglo XIX cuando espías o funcionarios pues procedían con acciones. Permítanme. Llega a las 12, maestra. Llega a las... Perdón. Entonces, les digo, ese tipo de situaciones o circunstancias pues viene a afectar el apartado. Ahora, para hablar de licencias, inmunidades, impunidades y fueros, vamos a verlo. ¿Qué es la licencia? La impunidad y lo que es el fuero. El fuero precisamente se puede llamar esa condición privilegiada que tiene un funcionario público. Bien, ante la separación del cargo por cualquier motivo del servidor público, o sea, cuando ya lo separan del cargo, acaban de manera inmediata y automática todos los privilegios de los que goce, como puede ser inmunidad, impunidad o fuero, o sea, cuando se lo quitan. Y así lo establece el artículo 112 de la Constitución. Dice, no se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando alguno de los, o sea, lo que la declaración de procedencia es eso, si se encuentran elementos para poderle quitar el fuero, ¿eh? Ese es el tema, declaración de procedencia, no lo pierdan de vista. Cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el primer párrafo del artículo 111, cuando algún servidor cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo. O sea, ya no tiene el fuero y si comete un delito, pues ya definitivamente pues, no le aplica el fuero, ¿no? Ya no lo tiene. Ahora, la impunidad y el fuero siempre se relacionan con la función pública que busca protegerse, no con la investidura que tiene el servidor público, ¿de acuerdo? Por eso, de alguna forma, se solicita una licencia. El funcionario, licencia para dejar de ser funcionario. Y la licencia, recuerden que es de alguna forma temporal. El funcionario se separa o se encuentra impedidamente legal para ejercer la función correspondiente al encargo público y por lo tanto pues ya no es servidor público, se le suprimen o quedan suspendidos todos los privilegios hasta que vuelve el funcionario público y ocupa el cargo. Si no tiene el cargo, recuerden, si pidió licencia por un mes, por 30 días, independientemente de que esté, vamos, de que no haya cometido ningún delito, pero nos da a entender, recuerdan que los ministros de la Corte a veces pueden pedir licencia de 30 días o algún funcionario porque tiene que atender cosas personales, pues bueno, en ese momento en que cuando él solicitó licencia no tiene fuero, entonces se le puede procesar sin necesidad de llegar a la declaración de procedencia, ¿de acuerdo? Bueno, en ese tipo de responsabilidades dicen, pues bueno, la responsabilidad, por ejemplo, se inicia durante el periodo de licencia. Entonces, cuando sucede eso, de conformidad con el artículo 38 de la Constitución, se suspenden los derechos o prerrogativas del ciudadano. Y en caso de algunas de las dos modalidades que establecen la fracción segunda, principalmente y quinta, del propio artículo 111, dice, por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal a contar desde la fecha del auto de formal prisión o por estar prófugo de la justicia desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal. Y por consiguiente, ¿qué es lo que dicen? Que el funcionario público, cuando incurre en esas situaciones, no podrá regresar a sus funciones porque tiene suspendidos sus derechos. O sea, nada que dice, oye, pues voy a regresar otra vez a encontrarme como diputado y estar protegido. No, no es posible. Y ya el proceso, sobre todo penal, va a seguir su proyecto, vamos, su trayectoria normal hasta que se defina y se ve la inocencia, pues para que la persona en algún momento dado, o ese funcionario, pueda volver a ocupar el cargo. Pero mientras tanto, ahí no aplica la inmunidad. Recuerden, tiene que estar vigente y sin licencia. Bueno,
Hemos estado hablando de responsabilidad de los servidores públicos, pero ¿cuál es la responsabilidad? Recuerden, ustedes han escuchado en sus cursos de Derecho Civil, por ejemplo, cuando se hablaba de la responsabilidad civil, ¿bien? Cuando se habla, por ejemplo, de responsabilidad civil, también hay que tener en consideración que hay otros tipos de responsabilidad. La responsabilidad penal, la responsabilidad política, porque se trata de funcionarios públicos, la responsabilidad administrativa. Y algunos autores incluyen, que lo veremos para las siguientes dos sesiones, más adelante, la responsabilidad laboral, porque son trabajadores del Estado, independientemente, no son totalmente como el amo y señor. O sea, el Estado, vean, por desempeñar un servicio como presidente, como gobernador, perciben un salario, ¿de acuerdo? Entonces, al estar percibiendo un salario, son trabajadores y se rigen, como ya lo establecí, con base en el apartado B del artículo 123. Bueno, en los tipos de responsabilidad, el artículo 109 de la Constitución faculta al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados, es decir, vean, los diputados federales o senadores, y las legislaturas de los estados se refiere a los diputados en el ámbito local, ¿no? Los diputados de Aguascalientes, los de Zacatecas, de Durango, en su correspondiente ámbito, ¿no? Los faculta para que expidan, vean, dentro de sus ámbitos de sus competencias, todas las leyes de responsabilidad de los servidores públicos. Es decir, hacer la ley, emitir la ley de, por ejemplo, de responsabilidad de los servidores públicos para Aguascalientes, el de Zacatecas hace lo suyo para sus servidores públicos, pero establece las responsabilidades y cuáles van a ser los mecanismos de sanción para los funcionarios también públicos en ese ámbito, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el tema de cuáles son esas responsabilidades. Bien. Vamos a entender en primer lugar, por ejemplo, la responsabilidad política. Cuando se habla de responsabilidad política, esta se encuentra, por supuesto, la vimos aquí en el derecho constitucional mexicano, cuando vimos el poder legislativo. Acuérdense, cuando se inicia, sobre todo, el quitar el fuero a un funcionario público. Bueno, en nuestra Constitución aparece, ya lo dijimos, en el artículo 109 de la Constitución, fracción primera, en el artículo 110 y en el artículo 114. Y ya de conformidad con nuestra concepción y cómo manejamos nosotros en México nuestro derecho positivo, por una responsabilidad política, se va a entender aquella que se presenta, ojo chicos, cuando por ejercicio de sus funciones, ejerciendo sus funciones como presidente, como gobernador, como diputado, como fiscal, como consejero electoral, etcétera, se incurren en actos u omisiones, porque recuerden que sobre todo las conductas se pueden decir una por hacer y otras por dejar de hacer, cuando le corresponden, que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales. Si una autoridad deja de hacer lo que le obliga la ley, claro que es una omisión. Si actúa transgrediendo la ley, claro que será una omisión. Bien, vamos a ver. ¿Quiénes tienen responsabilidad política? No todos los servidores públicos, ¿de acuerdo? La responsabilidad política la tienen los diputados y senadores del Congreso de la Unión, los ministros de la Corte, los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, ya lo dijimos, los secretarios de despacho, que son el secretario de Hacienda, el secretario de Salud, el secretario de Educación Pública, etcétera. Los diputados también, tanto de la Ciudad de México como su gobernador y los demás gobernadores de los estados, y diputados y legisladores también, el Procurador General de la República o fiscal, y los magistrados de circuito, es decir, acuérdense que vimos los magistrados de circuito y los unitarios, los jueces de distrito, los magistrados y jueces del fuero común, también en las entidades federativas, es decir, los miembros del Supremo Tribunal de Justicia aquí en Aguascalientes, los miembros también de su Consejo de la Judicatura de aquí locales, de Aguascalientes, el consejero presidente y los consejeros electorales del INE,
Su secretario ejecutivo también entra en esa categoría. Y bueno, pues igual, los magistrados del Tribunal Electoral también, siendo Poder Judicial, muy bien, o sea, están los ministros de la Corte y los magistrados de, por ejemplo, si estoy demandando un divorcio o defendiéndome penalmente, pues bueno, hay un tribunal especializado con algunos de sus jueces para resolver los tipos, por ejemplo, sí de índole familiar o índole electoral. Bueno, y entonces están los tribunales también administrativos que son parte de autoridad. Son no del Ejecutivo, pero sí serán vinculados a lo que viene siendo el propio Poder Legislativo, ¿no? También los directores generales de los organismos descentralizados. ¿Quiénes son? Por ejemplo, el director de la Comisión Federal de Electricidad, el director de la Comisión de Energía. Ellos también gozan de esos beneficios del fuero, ¿de acuerdo? O que son, perdón, sus decisiones son pendientes también a responsabilidad política. Es que vean desde un fiscal lo grave que es, o un consejero electoral, las omisiones que puede hacer, lo que pueden dañar. Los directores, como ya le dije, de CFE, el director de Pemex, el director del INE, por ejemplo, INEGI, entrarían en esas categorías de directores generales de descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, hablamos de bancos, hablamos, por ejemplo, el banco Banobras, como dependencia, eh, empresas de participación estatal, pues bueno, están también bueno, ya les dije en el caso de Pemex, las comisiones reguladoras de energía, puede entrar también el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿de acuerdo? Los fideicomisos públicos, ya les dije, los gobernadores de los estados, los diputados locales y los magistrados. Y también los miembros del Consejo de la Judicatura de cada entidad federativa. Ahora, pero en el caso del presidente de la República específicamente, se puede decir que no se tiene responsabilidad política, o sea, él tomará las decisiones que sean necesarias, sus funcionarios y sus secretarios, pero el presidente queda exento de responsabilidad política. Recuerden que solo puede ser juzgado por traición a la patria. Bien, en materia penal, ¿cuál es la responsabilidad penal o cuáles son los alcances que se tienen para o del régimen que se aplica para los servidores públicos? Bueno, la responsabilidad penal como tal está regulada por, ya lo dijimos, en la Constitución, en su artículo 109, fracción segunda, en el artículo 111, 102 y 114. Y por responsabilidad penal se entiende aquella que resulta por la comisión de delitos por parte de un servidor público. Vean, por ejemplo, peculado, fraude, homicidio, lesiones, robo, acoso sexual, que también pueden entrar en estas categorías. Entonces, por esas razones, un servidor público será investigado, se le pueden quitar incluso el fuero, porque se han comprobado que son delitos graves también lo que ha realizado y porque no puede quedar impune. O sea, la gente que es delincuente no se puede andar escudando en un cargo. O sea, si es por cuestiones, ya lo dijimos, si es por ideas, lo que puedo decir en mi forma de pensar, no puedo ser sujeto de responsabilidad, pero si cometo actos u omisiones que dañen el patrimonio, la libertad, por ejemplo, el secuestro, que sería el libre ejercicio de la sexualidad. Claro que estaríamos, sobre todo, estaríamos ante un caso grave del orden común, se le deberá quitar el fuero para que enfrente la justicia. Bien, ahora, todos los funcionarios públicos son responsables penalmente, sin distinción alguna. ¿A qué se refiere? Si ya dijimos que el presidente o los secretarios pueden cometer delitos, claro, pero hasta la gente de tránsito, el jardinero del municipio que trabaja como tal, que aunque no tenga fuero, pero todos son sujetos a responsabilidad penal, porque no dejan de ser personas. Igual vean, no porque sea policía, no porque sea secretaria, un jefe de departamento de inspectores o inspector del municipio, por supuesto están sujetos, aunque no tenga fuero, un inspector del municipio, pero todo persona, todo miembro, todo elemento puede
¿Incurrir en delito? Claro, pero todos deberán de tener, eso sí, responsables penales. Ya se verá, se investigará si es o no culpable, pero todo se les va a investigar. ¿De acuerdo? Bueno, esa es la responsabilidad penal. También tenemos la responsabilidad administrativa. Y la responsabilidad administrativa, también de nueva cuenta, nos lo encontramos en el artículo 109, fracción tercera, 113 y 114 de la Constitución. Y la responsabilidad administrativa es aquella que se desprende de todos los actos u omisiones de los servidores públicos, de todos los servidores públicos que afecten la legalidad, honradez, lealtad, la imparcialidad y eficiencia que deben observarse en el desempeño del cargo. Todos los funcionarios, por supuesto, públicos tienen responsabilidad administrativa sin distinción alguna, porque son servidores y están atendiendo al Estado y deben de cumplir ¿con qué exactamente? Con lo que es el acto administrativo, que es un acto de autoridad. ¿Qué es un acto administrativo? Es un acto de autoridad que trasciende los derechos, trasciende el ámbito del derecho y tiene efectos jurídicos, por supuesto. Levantar una multa, inspección, los inspectores, por ejemplo, de sanidad, de regulación, de reglamentos, levantan actas administrativas, ordenan la clausura, ponen los sellos. Entonces, pero si uno de ellos recibe dinero, si uno de ellos se niega a cumplir con su trabajo, o si uno de ellos se excede o abusa de poder, podrá estar sujeto tanto a veces incurrir en lo penal, pero también está en responsabilidad administrativa, chicos, ¿eh? O sea, la responsabilidad administrativa, ya lo vimos, les aplica a todos sin excepción alguna. ¿De acuerdo? Bueno, vamos continuando. La responsabilidad civil también está presente. Ya de acuerdo al octavo párrafo del artículo 111 de la Constitución, dice, ningún servidor público dispone, así lo dice, ¿no?, de la inmunidad para responder a sus obligaciones civiles. En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público, no se requiere reclamación de procedencia. ¿Por qué? Miren, una declaración de procedencia es porque recuerden, por las infracciones penales sí amerita la cárcel, por infracciones civiles, y así lo dice la Constitución, por deudas de carácter puramente civil, no hay pena corporal, hay pena pecuniaria. No sé, venía conduciendo en estado de ebriedad, golpeé un automóvil y pues, o me descuidé, atropellé, se murió la persona, o son lesiones, o choqué, dañé la moto, la bici, otro automóvil, un semáforo, a lo mejor sin consumo de alcohol, pero no por ser diputado, no por ser secretario, no voy a pagar. Y es que soy senador y de la República o soy secretario de esto y yo no voy a pagar, tengo fuero. No es cierto. Es para que no me detenga la policía y me encierre y demás. Ese es el fuero para poderme defender. Aquí, si es deuda civil, porque fue un error, si atropellé a una persona, no se me excluye. O sea, si es porque, por ejemplo, una cosa es que haya venido en estado de ebriedad o irresponsable y la quisiera matar, ¿no? Pero si fueron daños, o sea, chocamos, ¿no? Algo también, un accidente, y en ese accidente hubo lesionados, y yo soy el culpable, mi cargo público no me protege o me excusa. Tengo que pagar los daños a las cosas, tengo que pagar la reparación del otro vehículo, tengo que pagar las curaciones, todo lo que sea necesario también por las personas que resultaron lesionadas. Si perdí el control del automóvil, me descuidé por ir con el celular, tumbé un semáforo, etcétera, lo tengo que pagar. ¿De acuerdo? O sea, entendiendo, o sea, volviendo al tema de la Constitución, que lo dicen, deudas de carácter civil, pues se tienen que pagar. ¿Con qué? Con dinero, que es la responsabilidad civil, no con la cárcel. O sea, dice pena corporal, y la pena corporal es aquella que se aplica físicamente en un castigo que yo ya tendría en mi ámbito de mi trabajo, el desempeño que yo me realizo, ¿de acuerdo? Bien, a ver, vamos a ver. Uh -huh.
la media hora, aproximadamente una como hora con 35. A ver, déjenme ver si continuamos o exigir responsabilidad. Esto ya lo vemos el día de mañana, chicos, ¿eh? Ya veremos esto del procedimiento para exigir la responsabilidad y pues mientras tanto, nos veremos el día de mañana, ¿de acuerdo? Bueno, cuídense mucho y nos estaremos viendo. Bye. Hasta la próxima semana, perdón, hasta el día de mañana, viernes. Cuídense.